Muy bien, grabando. Acá tenemos el tigre de la Valladera. Muy bien, tenemos a Mini Solor y a Solor Grande. Y yo todavía no sé cuál soy, porque en realidad dejo libre. una se muere y la Libre, otra... gatito, libre. Una se muere y la otra también, así que y yo sigo acá, así que mejor que no sea ni Gamsati ni Niquilla. A ver, Niquillas. Ah, sí, ¿verdad? En el derrumbe. Sí, por eso. Wow. Mejor que no me toque ninguna de las dos. No. Bueno, estamos acá en nuestro episodio número 2 de nuestros Mate Talks. Sería la segunda semana del Met, ¿verdad? Junto con ABT. Y en esta ocasión vamos a hablar de la Valladera, que sería semana... Ay no, me equivoqué. ¿Podemos empezar otra vez? Bueno, estamos acá, nuestra semana número 2, que sería para tratar la Valladera. Ay, no, hoy estoy nerviosa. Porque nos preparamos. Bueno, nos preparamos. ¿Ves? Cuando uno se prepara, bueno. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Esta semana va la Valladera, semana número 2 del Met Season de Herman junto con ABT. Así que primera pregunta es, ¿alguna vez dijiste que la Valladera era tu ballet favorito? Sí. ¿Por qué? Creo que pasó a ser mi ballet favorito cuando escuché la música por primera vez. Luego bailarlo fue aún más especial, y con las bailarinas que me ha tocado hacerlo lo he disfrutado tanto este ballet que todo el recuerdo que yo tengo de Valladera es muy especial, de haberlo bailado también en lugares tan especiales para mí como el Teatro Colón, como el Kremlin de Moscú, el Metropolitan, o cuando la primera vez lo hice en el Teatro Real de Madrid. Perfecto. Y bueno, vayamos a lo que sería la Valladera con el American Ballet Theatre, porque la versión que tiene el American Ballet es la versión de ballet completo que hizo Natalia Makarova, y se estrenó el 21 de mayo de 1980, o sea, hace unos par de días nomás. De hecho, se cumplieron 40 años del ballet montado de la versión de Natalia Makarova. Y quería preguntarte, ella viene cada vez que se monta, ¿no? Porque ella inauguró este ballet con ABT. Sí, ella siempre viene cada vez que se hace su producción, no solamente al American Ballet Theatre, sino a todas las compañías del mundo. Cuando se hace su versión, ella está ahí, y es un placer poder compartir ensayos con semejante artista. Ella, o sea, no solamente aporta lo que ella fue como artista, sino aporta un conocimiento de toda su escuela y su trayectoria para todos los bailarines jóvenes que hoy en día, digamos, la escuela va cambiando. Y ella intenta mantener lo que sería su escuela rusa, Vaganova, claro. Que va muy acorde con lo que es la Valladera. Exacto. Y tiene fama de ser durísima con los bailarines, ¿no? Pero con vos, de alguna manera, también se crea algo así como con Twyla, como un caso un poco particular. Contame cómo es tu relación con Natalia Makarova. Es que yo cuando veo a este tipo de personalidades tan carismáticos y tan fuertes, a mí me atrae muchísimo porque me gusta trabajar al máximo, y cuando alguien me dice no, hace más, yo como que me engancho con ellos, y bueno, también les veo un trasfondo de que tanto Twyla como Makarova son artistas de una época donde no solamente tenías que ser especial, sino que también tenías que tratarte a vos mismo como especial. Era una época donde el glamour y el divismo estaba a flor de piel, y
y ellos vivieron eso, vivieron ese momento donde ellas tuvieron que ponerse para llegar ahí en el lugar y decir yo lo valgo. Hoy en día esas cosas son muy diferentes. Hoy en día es más una trayectoria en una compañía. Creo que yo lo viví eso, de estar en el estudio company, cuerpo de baile principal, que un director te lleve a ser un líder. Creo que en aquella época era diferente. Uno tenía que demostrar al máximo, pero sin dejar pasar un segundo ese talento. Claro. No sé si se entiende. No, sí, se entiende perfectamente. De hecho, retomo algo de lo que dijiste en relación a ese divismo. Y siempre me llama la atención justamente que, bueno, como mucha gente te reconoce y como yo misma cuando te conocí me llamó la atención, vos no tenés muchos aires de divo. Y sin embargo, con estas divas te llevas muy bien. Incluso con bailarines y bailarinas no tan legendarias como puede ser Alessandra Ferri, y aún así, bueno, hay como algo de que lográs un nexo muy especial con estas personas, ¿no? Es que hay algo, o sea, por dentro somos todos iguales, somos todos seres humanos, todos pasamos nerviosismo, todos pasamos por cosas muy difíciles, y yo les sé ver más allá de ese como de ese escudo, digamos, ese escudo de rudeza. Claro. Sé ver más allá y por dentro son personas frágiles como todos nosotros. Claro. Y sí, es un... volviendo a lo que habías dicho de la era del divismo, yo viví esa era en mis comienzos como bailarín. Y muchas cosas que yo vi de artistas que para mí son, o sea, los tengo allá arriba, un comportamiento que no me gustó por momentos. Y entonces cuando yo iba creciendo en mi carrera, me dije a mí mismo, quiero llegar a ese lugar como artista, pero no con esa forma de comportarme. Claro. Hubieron muchas anécdotas de las cuales tomé nota mental de decir, no me quiero comportar así. Una cosa es ser un artista que no te toque nadie por tu arte, pero no que no te toquen por cómo te comportas, ¿no? Claro. Entonces lo viví y no me gusta expresarlo en mi generación. Muy bien, perfecto. Volviendo a nuestro... ¿Vos querés un mate? Bueno, volviendo a nuestro ballet, a la Balladera. Balladera creo que también es un ballet muy especial para vos. No solamente has hecho Solor, que es el ballet, el rol principal, perdón, sino que también hiciste el ídolo de bronce. Y el ídolo de bronce también llegó de una manera muy especial para vos, porque vos no eras parte de la compañía todavía, estabas en el estudio company y casi que te hicieron firmar el contrato para que subas al escenario a hacer del ídolo de bronce. Sí, fue así. Yo estaba durante la temporada del Metropolitan del año 99, o sea, mayo-junio del 99, yo era aprendiz de la compañía y me habían casteado para hacer en la gira que venía en julio. En Japón. En Japón, el ídolo de bronce. Y nosotros en julio es cuando empezamos el año con los nuevos contratos. Es decir, en julio tenía que firmar un nuevo contrato. Viajamos con la compañía a Japón. Yo tenía mi contrato de aprendiz. Y bajo las reglas de la Unión, un aprendiz no puede hacer un rol principal como el ídolo de bronce. Entonces, bueno, rápidamente me dieron un contrato de cuerpo de baile. Que seguramente debe estar firmado ahí con el dedo con pintura gold. Tiene que haber sido muy especial eso. Muy especial porque digamos como que las cosas empezaban a dar rápido, pero con formas muy anecdóticas. Es decir, yo creo que me merecía el contrato de cuerpo baile en ese momento,
pero de la forma que vino, me resulta como muy gracioso y muy anecdótico de contarlo. Y bueno, fue así que me empecé a pertenecer al American Ballet como estable. Claro, exacto. Gracias al rol de Bronze Idol. Claro. Y contame, porque muchas veces me has contado entre nosotros, muchas gracias, que el ídolo de bronce, bueno, es técnicamente matador, digamos, sí. Y al mismo tiempo tiene una preparación que es un poco matadora. Con todo ese maquillaje, todo lo que es el vestuario, el wardrobe, toda la preparación para subir al escenario también es muy exhaustiva. Sí. Entonces quería preguntarte esos dos aspectos. Yo creo que el ídolo de bronce es uno de los roles más difíciles que yo he hecho. Cuidado con el termo. Lo corro acá abajo. Es uno de los roles más difíciles que yo he hecho porque... Y que también tengo una anécdota de un día que me quedé dormido. No. Pero bueno, la cuestión es que a uno lo empiezan a pintar como a mitad del segundo acto de la Valladera. La Valladera es en 3 actos. En la mitad del segundo acto a vos te empiezan a maquillar, te pintan todo lo que es la cara, todo lo que es el headpiece, la corona. Hasta el cuello, todo está acá abajo. Te dan tiempo para que te precalientes un poco, haces un poco de barra, esto que el otro, y al término del segundo acto, o sea, lo que es el intervalo, que son 20 minutos, te empiezan a pintar el cuerpo. Y esos 20 minutos vos estás parado a la segunda con los brazos así como si hubieras cometido un crimen. Y te están pintando y toda esa pintura y más el retoque de vuelta de la cara te llevan los 20 minutos de ese intervalo, lo cual, bueno, uno como que se enfría de vuelta. Claro. Una vez terminada la pintura vas al escenario y como estás todo pintado no puedes tocar nada, la rodilla, todo, entonces te dan como unos pocos minutitos para que pruebes 2 o 3 saltos. Y cada salto que uno da, viene uno con un líquido a limpiar donde pisaste y todo. Entonces es como un rol que requiere una preparación técnica y de... Oye, mi amor. De técnica y de... ¿Cómo te puedo decir? Como de seguridad, ¿no? De que no importa que estés frío, o sea... lo tenés todo controlado. Después, bueno, llaman, que acá en inglés se dice warning to places, a tus puestos. Vos subís, todo el mundo te decía mer de las culises, están todos como apiñados en las culises, porque es un momento espectacular en la obra. Y entonces, bueno, ahí tu respiración empieza a cambiar. Una, porque la pintura huele a metal que te marea. Y segundo, porque la introducción del ídolo de bronce dura 1 minuto. Y ese minuto de introducción es la música o sea, la mejor música que hay en la historia. Es como un building. Como ese momento. Es para llegar a ese momento que se abre el telón y la variación es 1 minuto 50. Claro. Pero hay toda una preparación anterior que es nerve-wracking, me sale decir en inglés. Sí, como que te quiebra los nervios. Hay muchas cosas. Claro. Y después, bueno, la variación para mí es espectacular, se lleva los aplausos de la noche. Y después de terminar el solo, que volvés para las culises, te despintan la espalda para que el cuerpo pueda respirar, porque todo ese momento, desde los 20 minutos que te empezaron a pintar, más todo el solo, claro, los poros de la piel chupan para adentro y no entra oxígeno, entra pintura metálica. Claro. Entonces cuando terminas el solo te despintan la espalda para que por lo menos una parte del cuerpo empiece a respirar. Y tenés que esperar hasta el final del ballet para saludar. Para saludar como el ídolo de bronce. Pero ese saludo es impresionante.
Y después que todo el mundo saludó y se fueron a cambiar y se fueron a sus casas, el ídolo de bronce se queda, que a mí me tocó vivir mis años de ídolo de bronce con un dresser que nos ayudaba a todos los ídolos de bronce a ducharnos. Ay, claro. Porque no te puedes despintar por detrás. Ay, qué horror. Claro. Entonces estábamos en la ducha de vuelta así como habiendo cometido un crimen, y te daban con la esponja bien duro hasta que se te iba toda la pintura de oro. Claro. Y lo más gracioso, bueno, obviamente vos salías del teatro cuando ya no había nadie. Claro. A lo mejor la gente que querías que le firmes un autógrafo o algo, pero eras el último al salir. 2 horas después. 2 horas después. Y al día siguiente vos entrabas a tomar tu clase y en los primeros pliés que empezabas a sudar, sudabas verde. Toda esa pintura que se te había metido en el cuerpo. Qué bárbaro. Para afuera. Y yo estuve casi 10 años interpretando el ídolo de bronce. Claro, claro. Y ya me imagino que estabas más que acostumbrado, digamos, a todo este proceso tan arduo. Sí, digamos que a vos cuando te dicen que tenés que hacer el ídolo de bronce no es solamente la variación, No, es todo un combo. Es todo eso. Mi siguiente pregunta era, ¿cómo describirías? Porque bueno, después sí te tocó Solor. Y en más de una vez recuerdo también que habías comentado que Solor era especial y diferente porque es un guerrero. Me encanta ser guerreros, no sé por qué. Por eso, no es un príncipe. Si bien la historia de la Valladera es muy típica, ¿no? Es casi que a mí me recordó a Giselle, ¿no? Porque tenés las 2 chicas, una que se muere, bueno, en el caso de la Valladera, la boda termina en tragedia. Muchos vale siempre el lago de los cisnes también. Está el Black Swan, el White Swan. Es verdad. Bueno, es una historia muy típica, ¿no? A lo Petit Pas, ¿no? De la época. Pero en este caso vos decías, este es un guerrero y me gusta mucho más. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿querés el mate, mi amor? Mi pregunta es, ¿qué tiene tu Solor? ¿Qué ingredientes vos sentís que le diste a Solor y qué impronta Solor te dio a vos? Porque es uno de tus favoritos, ¿no? Sí, a ver, yo no sé si yo le di algo al rol. A mí, como te dije al principio, lo que me hace disfrutar esta obra a pleno es la música. Tiene un peso escénico, la música sola, que va mucho con mi forma de moverme, con mi forma de bailar, muy plástica y pesada, o sea, me encanta saltar pero con tiempo. Claro. Y guerrero, no sé, he hecho los roles de príncipe y me encanta ser Giselle, me encanta ser, aunque Giselle también lo interpreta un poco diferente, los roles de príncipe me gusta ser como más terrenal. Claro. Y bueno, Solor ya lo tiene de por sí, es muy espiritual, pero es muy terrenal. Y la fuerza, digamos, de la historia, ¿no? de Solor, me fui por las ramas. No, está perfecto. La historia de Solor ya a mí me envuelve. Todo el templo y el hijo del sol y los fakirs y el fuego. A mí hay algo ya personal que me encanta. Me encantan las plantas de hojas grandes. Y entonces cuando yo salgo al escenario es como que con toda escenografía me siento como en casa. Claro, quizás en tu otra vida fuiste un guerrero indio. Seguro. Y para terminar, mi pregunta bonus. Bueno, dicen que un guerrero indio de la mitología, me parece que es, ¿cómo se dice cuando es ficticia o...? Sí, un ser mitológico. Ser mitológico, Herman se llama. ¿En serio? Sí. Mira, y bueno, ahí está. Uy, no, mami, no. No, mi amor, ven y cambiamos de brazos. Ya terminamos casi. Ay, qué mamá. Mi última pregunta, justamente mi pregunta bonus en esta ocasión, es justamente esta, que a mí me dio la sensación recorriendo la historia de Valladera, recorriendo tu historia con Valladera, que es uno de los ballets
completos que más bailaste y en más en múltiples lugares, ¿no? Sí. Justamente como me decías, primero fue con el ballet en España, con el ballet de Ángel Corella, después en ABT, después te tocó Buenos Aires, después Sí. también te tocó el Kremlin en Moscú. Entonces mi pregunta, y si coronavirus nos permite, también lo bailarías en diciembre en Buenos Aires. Sí. Si todo sale bien. Mira, yendo antes de que hagas la pregunta, todo ese historial, Balladera fue, digamos, como uno de los roles que me... Ay, ¿cómo se diría? Bueno, ya me olvidé lo que iba a decir. ¡Ay, qué mamá! ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe, mi amor? Ay, ¿cómo se ríe, mi amor? Bueno, antes de que digas la pregunta, a lo mejor ahí podemos cortar. Por ahí cortamos de verdad. Sí. Se corta, en serio. Antes de que hagas la pregunta esa que me querías hacer, mi primer Solor fue en el 2008 cuando se estrenó La Compañía de España, por lo tanto fue una función icónica de una compañía nueva, de yo por primera vez hacer el Solor. La segunda vez que lo hice fue en el American Ballet Theatre, en el Met, con Alina Koyokaru, que fue la primera vez que bailé con Alina. Y son todos momentos que te van quedando grabados como te dije lo del ídolo de bronce, como muy especial. muy especial. Y luego en el Teatro Colón fue mi debut como artista invitado, la primera vez que yo bailaba en el Teatro Colón como invitado con La Balladera. Mira. Y luego también el primer ballet completo que yo hice en Rusia fue La Balladera en Moscú. Mira. Entonces, cada momento que yo hice Balladera para mí fueron muy especial. Exactamente. Bueno, por ahí va mi pregunta, que justamente te iba a decir, y si fuera el primer ballet que bailás completo después de la crisis del coronavirus, también sería muy especial. Vamos, sería ya ¿no? para cerrar el círculo. Cerrar el círculo. Entonces, mi pregunta era como casi anecdótica. ¿Por qué pensás, yendo quizás hasta un aspecto un poco místico, por qué pensás que este ballet te persigue tanto? Porque no hay ningún otro que te persiga de esta manera. A lo mejor hay una conexión del más allá. A lo mejor ese guerrero mitológico es mi pasado. Claro. ¿Quién sabe? Exacto. Bueno, este fue nuestro episodio sobre Balladera. Esperamos que les haya gustado mucho. Y nos vemos la próxima semana con lo que sería la tercera semana del mes. Los esperamos.